Pío Tamayo al fin actúa. Hicimos un paréntesis breve a propósito de los 530 años del mal llamado descubrimiento de América. Pero, pues imponentes, hoy no. Hoy vamos a las actividades normales por esta vía, por la vía internet, por la vía de la Cátedra Pío Tamayo en su página web. Bien, señores, ¿qué tenemos para hoy? Una exposición. ¿Sobre qué tema? Sobre el tema de la situación mundial internacional. ¿Qué está pasando hoy en el mundo actual? Se habla de muchas cosas, entre otras de guerra nuclear, es decir, una tercera guerra mundial nuclear. Y allí simplemente hay muchos puntos por ya debatir. ¿Qué cosa es una guerra nuclear? ¿Qué cosa es una guerra mundial? ¿Qué cosa es eso que se llama la guerra Ucrania-Rusia, vista ya como guerra local, que no internacional, que no mundial? Pues bien, allí mismo vienen varias cuestiones. La pregunta general, global, habría sido, pues, simplemente, ¿cuántas guerras ha habido en las contiendas por la sucesión de hegemonías o luchas entre los poderes imperiales en la época de la propiedad? Es decir, en los milenios que han transcurrido de la época de la propiedad, ¿cuántas guerras ha habido? Sobre todo, ¿cuántas guerras hegemónico-imperiales ha habido? Porque hay la tendencia a creer que las guerras monopólicas, que las guerras hegemónicas, que las guerras de sucesión nacen simplemente en el siglo XX. En el siglo XX y específicamente con la llamada Primera Guerra Mundial. Señores, recordemos lo que muchas veces hemos dicho. El señalamiento de Primera y Segunda Guerra Mundial no es una designación de los intervencionistas, de los interventores más bien en esos conflictos. Este es un producto de los análisis o analistas o estudiosos historiadores o politólogos posteriores que hablaron ya de Primera y Segunda Guerra Mundial, y eso se quedó como tal. Pero ¿qué fue las guerras mesopotámicas o egipcias o griegas o romanas o medievales o francesas o rusas? ¿Qué cosas son las guerras? ¿Qué busca el régimen Hitler? Entre otras cosas, ¿qué es lo que se discute y se debate en el siglo XX? ¿Algo nuevo? ¿O las guerras imperiales antiguas en sucesión para llegar al cuadro hegemónico actual? Una lucha hegemónica hoy entre dos cabezas de imperio, Estados Unidos y China. Y aquí empalmamos con esto otro que se llama, o se dice, que hay una guerra entre buenos y malos. Ucrania buena y Rusia mala porque es comunista o socialista o todas esas cosas. No capitalista, no capitalista. No es un pleito entre capitalistas, porque hay análisis simplemente que tienden fundamentalmente a ser emocionales, que no son análisis, sino que son defensas de una posición, y que sale a la palestra a defender una posición o es procomunista o es procapitalista. Señores, el mundo actual, la hegemonía actual corresponde al capitalismo. ¿Dónde es que está el socialismo, comunismo? ¿Dónde? ¿En qué parte del mundo se ha creado, se ha implantado esto? En Rusia, en China, en Cuba, en Vietnam, ¿dónde?
luego entonces los análisis creo que son en todo caso más complicados. Pues bien, señores, ¿qué pasa hoy en el mundo actual? Vamos hacia una guerra mundial. Ucrania-Rusia, comienzo o no de una guerra mundial. ¿Es acaso el comienzo de otra guerra de carácter internacional? Ya lo es en el día de hoy, con la intervención de la OTAN, con la intervención del cuadro o el plano que encabeza China, Rusia, encabezando un bloque también, o el bloque norteamericano. ¿Hacia dónde va esa contienda? Este es el problema que va a esbozar en esta primera presentación el profesor Luis Marín, quien además de ser politólogo, abogado, politólogo, es también hondo conocedor de lo que se llama internacionalmente, entre otras cosas, eso del imperio, comillas, ruso, porque también tiene en parte su formación, la formación rusa en todo sentido y dirección. Señores, por 15 minutos dejo con ustedes al profesor Luis Marín. Bueno, buenas tardes. Voy a comenzar a iniciar esta nueva etapa de la cátedra Pío Tamayo, lo cual me complace muchísimo de que iniciemos con este nuevo formato. Y vamos a ver cómo nos resulta, cómo nos va. El tema que propone la cátedra en esta oportunidad, yo he querido intitularlo como las guerras de Putin, porque ciertamente la guerra de Ucrania no es un hecho aislado, no es un acontecimiento que nosotros podamos separar y presentar como si fuera algo, un acontecimiento, algo que acaeció en un momento determinado, ignorando los antecedentes, que son además una especie de seguidilla de eventos que ya vamos a ver, porque ocurre que en el mismo inicio de la carrera política de Putin está una guerra, que es la guerra, en este caso, la guerra de Chechenia, porque la segunda guerra de Chechenia, tenemos que aclarar ese punto, que comenzó a mediados del año 99, fue lo que, vamos a decirlo de esta manera, motivó a Boris Yeltsin a designar a Putin como primer ministro a finales del año 99. Y Putin llega al cargo prácticamente con un solo punto en la agenda, que era terminar con esa guerra. Y el propósito de él, que vamos a ver que luego se va repitiendo en todos los casos sucesivos, en todas las guerras subsiguientes, es tener una firme determinación de ganar, porque esa es la concepción, digamos, de Putin, de que lo que hace falta es firmeza, que hay que tener una voluntad férrea, y que si se llevan las cosas hasta el final, pues entonces el resultado tiene que ser necesariamente la victoria. Y él, una vez que asume el cargo de primer ministro, en este caso a finales del año 99, llega con ese mensaje. Tenemos que recordar que el contexto eran unos atentados que se estaban produciendo en Moscú, muy sospechosos, porque nunca estuvo claro cuál era el origen de esos atentados, pero que fueron muy oportunos para Putin, porque se presentó él allí como el salvador, como la persona que iba a venir a terminar con ese caos, iba a perseguir a los terroristas donde quiera que estuvieran. Esa fue su carta de presentación. Él dijo: donde los encontremos, en un aeropuerto, incluso utilizó una expresión un poco escatológica, porque dijo que si los encontraban en el retrete, los iban a matar en el retrete. Una cosa que llama la atención, pero ese es el estilo de Putin, y fue lo que caló, digamos, en la población, y dijeron: bueno, este es el hombre fuerte que ellos estaban esperando, porque eso ya lo vamos a ver al final, forma parte de la concepción en la que se basa el putinismo, que es esa idea del hombre fuerte, del caudillo, como se suele decir en esta cátedra. Pero bueno, el hecho es que Putin de alguna manera cumplió, porque en un tiempo relativamente breve, una vez que él asume la presidencia de Rusia en el año 2000, el 31 de diciembre, él
es designado ya como presidente, como sucesor de Yeltsin, e inmediatamente el señor se lanzó en su campaña en Chechenia y vamos a decir que arrasó entre febrero, marzo, abril, en mayo, literalmente arrasó con la capital de Chechenia, con Grozny, y se impuso férreamente, aniquiló a la oposición totalmente y designó él a un títere, a un individuo que por cierto todavía está allí, un tal Ramzan, lo vamos a nombrar más adelante porque es un personaje que nos interesa, Ramzan Kadyrov, que es uno de los agentes más firmes de Putin en la actualidad. Pero bueno, la segunda guerra de Putin es la guerra de Georgia. Esta es, todos lo sabemos, en Georgia hubo un cambio pro-occidental con Saakashvili, con el que fuera presidente en ese entonces, y ellos pretendieron unirse a la Unión Europea, la misma agenda, entrar en la OTAN y ese tipo de cosas, y una vez más Putin sencillamente los arrasó. En apenas una semana, del 7 al 12 de agosto del año 2008, mucha gente dice que aprovechando que en ese momento se estaban realizando las Olimpiadas en Pekín y la atención mundial estaba puesta allá en las Olimpiadas de Pekín, pues bien, Putin arrasó literalmente con ese país y además, esto es un detalle que nos interesa destacar, se anexó dos provincias de Georgia, Abjasia y Osetia del Sur, que eran unas regiones en las cuales había una disputa porque había una población rusófila, digámoslo así, que pedía la adhesión al imperio, iba a decir al imperio soviético, al imperio ruso, pero bueno, a lo que ahora era la Federación Rusa. Y Putin logra ese objetivo. Hasta el sol de hoy, Abjasia y Osetia del Sur están bajo el dominio de Rusia. Seguidamente, la tercera guerra que quiero mencionar es la guerra de Siria, donde Putin también entró el 30 de septiembre de 2015 con su ímpetu habitual para terminar con una revolución, vamos a decir, que venía arrasando por todo el norte del África y el Medio Oriente, que era la famosa primavera árabe. Putin tenía muy presente el derrocamiento de Gaddafi, que dicen todos los analistas que fue algo que lo impactó especialmente, y él dijo, no va a ocurrir lo mismo con Bashar al-Assad, que era su aliado antiguo, porque hay que subrayar esto. Siria es un antiguo aliado de la Unión Soviética, y el padre de Bashar al-Assad era un filosoviético reconocido, consumado. Putin toma esa determinación de decir no, Bashar no se va, y él lo va a sostener e ingresa con toda su parafernalia bélica y la misma concepción, porque así como él había arrasado con Chechenia y con Georgia, esa misma política fue la que aplicó en Siria, una especie de blitzkrieg, y las mismas ciudades arrasadas. Lo que vimos en Grozny se repitió perfectamente en Alepo, y Putin logró su objetivo. Solamente voy a mencionar un detalle. Siria le cedió a Rusia dos puertos en el Mediterráneo, que son el puerto de Tartus y el puerto de Latakia, que le dio una concesión por 50 años, que pueden ser renovables por periodos de 25 años más, con lo cual se logró una de las aspiraciones más antiguas del Imperio Ruso, que era tener acceso al mar Mediterráneo. Nunca en la historia lo habían conseguido, y esta vez lo lograron justamente a partir de esa guerra en Siria en el año 2015. Tengo que resumir, vamos a ir directamente al caso de Ucrania, que no lo vamos a detallar. El 24 de febrero del año 22, todos sabemos, Putin se lanza sobre Ucrania cuando nadie lo esperaba, aunque era una guerra avisada, pero mucha gente pensaba que él no se iba a atrever, pero no conocían bien al personaje, porque es un individuo que tiene esa concepción voluntarista, según la cual lo que hay que es ir al frente con fuerza e imponerse.
Y esto tiene que ver, ya entramos en el plano de la doctrina, en las convicciones que animan a Putin en sus acciones. Y él está convencido, porque eso es una cosa muy evidente, de que el derrumbe de la Unión Soviética se inició justamente con la salida de Afganistán. Una cosa que ocurrió entre el año 88 y 89 y que él nunca pudo asimilar, digámoslo así. Porque fíjense, en febrero del 89 salen ellos de Afganistán, y eso es como el canto de cisne del Imperio Soviético, porque no pasaron 9 meses y ya estaba cayendo el muro de Berlín. Es decir, a partir del retiro de las fuerzas soviéticas de Afganistán es que se viene todo abajo. En la concepción de Putin, él se imagina que lo que pasó allí fue una falta de determinación, una falta de propósito de querer ganar esa guerra, y por ese motivo es que ellos se vienen abajo. ¿Cuál es el tema? Que cuando él ve que la OTAN se retira de Afganistán, es como si hubiera visto el mismo reflejo, la misma película, y dijo, estos no tienen determinación para luchar, estos vienen en decadencia, estos se van a caer al primer empujón. Y fíjense bien, la retirada de la OTAN de Afganistán es entre mayo y agosto del año 21. No pasaron 6 meses antes de que Putin lanzara su operación sobre Ucrania, convencido de que la OTAN no le iba a dar el frente, de que ellos sencillamente se iban a venir abajo y él se iba a poder vengar de la caída de la Unión Soviética, que era lo que él le obsesionaba realmente. Putin siempre ha dicho y repetido que la caída de la Unión Soviética fue la catástrofe política más importante del siglo XX. Eso lo dice él a cada rato. Nosotros siempre hemos dicho que no es así, que realmente probablemente el establecimiento de la Unión Soviética fue una catástrofe política mucho peor del siglo XX. Pero bueno, vamos a ir concluyendo. No quiero dejar de mencionar una guerra que es anterior a la de Putin, pero que él la heredó, que es la guerra en Moldavia, y esto lo digo con la mayor intención posible, porque en efecto en Moldavia hubo una guerra civil en los años 90, 1990, justamente en víspera del desmembramiento de la Unión Soviética, y ahí pasó básicamente lo mismo que pasó en Georgia y que ahora ocurre en Ucrania, una provincia rebelde que se hace llamar Transnistria, donde hay una población rusoparlante que decide retirarse, separarse de Moldavia, y eso genera una guerra civil. Por supuesto, los rusos intervienen a favor de estos rusoparlantes, de la población rusa que vive allí, porque eso también es parte de la concepción que nosotros vamos a terminar dibujando ahorita, que ellos piensan que tienen que acudir en defensa de los rusos que viven en estos países. Así que Rusia interviene en Moldavia y tiene estacionados allí un contingente de tropas que no parece mucho, pero son 2.500 soldados que para un país del tamaño de Moldavia, y sobre todo una franja de terreno, porque es apenas la orilla de un río lo que hay allí, es un contingente considerable. Pero bueno, quiero ya terminar haciendo una pincelada histórica, porque dicen, siempre se ha repetido que Putin es muy aficionado a la historia y siempre tiene en su haber, digamos, en su acervo cultural, el tema de la historia rusa. Y la guerra antecedente a todas estas que hemos hablado hoy es la guerra de Crimea, que no debemos olvidar. La guerra de Crimea ocurrió entre 1853 y 1856 y básicamente fue un choque de imperios, porque era el imperio turco que estaba ya en decadencia y el imperio ruso que venía avasallante, digámoslo así, y siempre con el mismo propósito, con el propósito de llegar al Mediterráneo. Ellos atacaron a los rusos, los rusos atacaron a los turcos precisamente en Moldavia, que es el país que acabo de mencionar a propósito, porque ahí mismo, en ese mismo río, se dieron las batallas que le dieron la victoria al zar de Rusia, que a la sazón era
Nicolás I. Ahora bien, las potencias occidentales, es decir, el Reino Unido de la Gran Bretaña y Francia, la Francia de Napoleón III, de la que vamos a hablar también quizás más adelante si tenemos la oportunidad, intervienen para salvar a los turcos, para impedir que los rusos lleguen al Mediterráneo, y se enfrentan con ellos. Hay unas escenas que no viene al caso mencionar, porque la guerra de Crimea se considera como la primera guerra moderna. Es una guerra que tiene unas características que no tuvieron ninguna de las guerras anteriores, porque intervienen todos los inventos, como la máquina de vapor, por ejemplo. Es la primera vez que intervienen barcos propulsados por el vapor, interviene el ferrocarril. Es la primera guerra fotografiada, porque ya existía la fotografía. Hay una serie de rasgos que tiene la guerra de Crimea que la hacen muy memorable, muy importante para nosotros, es decir, en Occidente se recuerda particularmente, y por supuesto en Rusia. Entonces esto es algo que Putin tiene que haber tenido muy en mente, que ellos habían llegado hasta allí y fueron derrotados. Es decir, Francia toma el puerto de Sebastopol. Los británicos, bueno, tienen unos episodios interesantes que no me da tiempo a mencionar. Lograron derrotarlos y sentarlos en París, a firmar un tratado, el Tratado de París de 1856, por el cual se pone fin a esa guerra, y Rusia, digámoslo de esta manera, es contenida allí. Se le pone como un cerco, ellos no pueden pasar hacia los Balcanes, y ahí estuvieron hasta ahorita, que Putin viene, vamos a decir, por esta especie de venganza histórica. Él quiere restablecer el imperio ruso, la gran Rusia, la madre Rusia que arropa a todos los rusoparlantes en todo el mundo, con una concepción que no quiero dejar de mencionar, que es el paneslavismo. El paneslavismo es como el retrato, el reflejo del pangermanismo, y tiene la misma concepción. Es decir, el pangermanismo, una cosa que es originaria de Alemania y que fue la inspiración de Hitler y de todos los expansionistas alemanes. Eso es lo que ellos siguen en Rusia en la actualidad. Su árbol de las tres raíces, vamos a utilizar esa metáfora, es la autocracia, que ahora está restablecida en Rusia, porque no hay duda de que sea un régimen autocrático, la ortodoxia, que es la unión con la Iglesia Ortodoxa rusa, y lo que ellos llaman el narod, que se puede traducir como nación, pero también se puede interpretar como pueblo, porque la palabra tiene esa doble connotación. Entonces, con esos elementos es que esa es la argamasa que fija los ladrillos de este gran edificio, que es lo que Putin quiere establecer. La gran Rusia, el gran imperio ruso, sobre esos fundamentos. Y bueno, para concluir, tengo que decir, no quiero dejar de mencionar que en esta guerra de Crimea ellos sacaron a relucir un tema que tiene mucho de místico, porque fue vamos a decir, la orientación espiritual que ellos adoptaron, que era el rescate de los lugares santos de Jerusalén, que fue una idea que los popes de la Iglesia Ortodoxa sacaron a relucir para, digamos, levantar a la tropa, es decir, que ellos iban a ir a Jerusalén a recuperar los santos lugares. Estos son mitos que han marcado a Occidente y que motorizaron esa acción de Rusia, porque el zar de Rusia y la ortodoxia rusa tenía una posición en los santos lugares, y Rusia era la protectora de esos lugares de la ortodoxia rusa en Jerusalén, como Francia era protectora de los santos lugares católicos. Es decir, Francia era la representación del catolicismo allí en los santos lugares, de manera de que esa guerra también tenía una dimensión mística que ahora ha recuperado, porque una de las cosas que Putin no descuida es esa alianza que él tiene con la Iglesia Ortodoxa rusa. Pero bueno, amigos, ya con esto yo no sé si me excedí en el tiempo o si me quedé corto, pero era básicamente lo que yo quería decirle en el día de hoy. Muchas gracias.
Gracias, profesor Luis Marín. Creo que la exposición es exactamente lo que esperábamos. Un material para la polémica. Lo que ha expuesto el profesor Marín tiene muchas interrogantes, en mi opinión, y muchos puntos para el debate. Para un ejemplo nada más, un solo ejemplo voy a dar. Está surgiendo el gran imperio ruso. Está surgiendo bajo la conducción de un hombre de y para la guerra, Putin. Es decir, este es un hombre del pangermanismo, materialmente. Luego entonces, su mundo es el mundo de la guerra, el mundo del ataque, el mundo de la violencia, el mundo de un hombre dispuesto, por sobre todas las cosas, a crear el imperio ruso. Con este ejemplo me sirve para sintetizar que hay tantos puntos de vista con respecto a esta búsqueda de un imperio ruso que inclusive se entiende puede ir por encima del imperio chino. Y ya esto es un punto de buen debate. Como decíamos al comienzo, aquí hay una lucha, en mi opinión, entre dos grandes imperios. Uno prevaleciente en el día de hoy, aún en el día de hoy, que es el imperio que encabeza Norteamérica, y el imperio que llaman naciente, o el imperio en busca de sucesión, que es un imperio simplemente que está encabezado por China, Rusia y los aliados, que no son pocos. ¿Vendrá esa nueva guerra internacional? ¿Es que acaso no se produce? ¿No están dando esa guerra internacional? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa fue el periodo de la Guerra Fría? ¿No es un periodo acaso de guerra? ¿No fue el periodo de la guerra diplomática? En fin, los puntos a debatir son muchos, gracias a la exposición certera del profesor Luis Marín. Ahora bien, esto va a continuar. Hoy, lamentablemente, se nos agota el tiempo, por razones obvias. Entonces quiere decir que esto va a continuar. Pero va a continuar con la participación de ustedes. Una vez escuchado el audio, escuchada la exposición del profesor Marín, ustedes van a hacer sus preguntas, enviadas por los correos que están en la misma página, y prácticamente está por la vía del Twitter, el Twitter de la página o el Twitter de abm@gmail.com. abm 333 @gmail.com. abm Agustín Blanco Muñoz, abm 333 @gmail.com. Me envían las preguntas, las observaciones, las críticas, se las envío al profesor Marín y haremos una nueva reunión para el debate de esas críticas y sugerencias que ustedes tengan a bien. Seguiremos en este espacio, no sabemos hasta cuándo, ¿sí? Y seguiremos en este espacio porque la Universidad Central de Venezuela sigue postrada. Así es. Sigue postrada y tomada por unas autoridades, lo que queda de esas autoridades lamentablemente, que han servido para hundir cada vez más esta universidad y que niega cualquier espacio, hoy día nos niega cualquier espacio para la actuación de la cátedra Pío Tamayo, como lo podemos demostrar documentalmente. Mas no van a silenciar esta cátedra ni su acción crítica. No nos van a silenciar
vamos a continuar actuando en favor, en beneficio, al lado de nuestra Universidad Central de Venezuela. Buenas tardes, hasta entonces.